Muy buenas tardes. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Breve Reseña Ética, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en ética judicial. Dentro de los objetivos trazados en este nuevo ciclo de ética judicial en la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, nos hemos enfocado, entre otros, en profundizar sobre la dinámica de este trascendental tema en sus contenidos, alcances y las implicaciones que tiene sobre todo para el ser humano. Es común pensar que la práctica judicial se limita al conocimiento y a la correcta aplicación de los preceptos jurídicos. Sin embargo, es deber de los servidores judiciales impactar de forma propositiva en la sociedad a través del arte de lo bueno y lo malo, que junto a los preceptos legales edifican una justicia independiente, imparcial, transparente, efectiva y equitativa. Esto en pro siempre del mejoramiento de la administración de justicia y fortalecimiento del conglomerado social. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema de la ética desde su etimología, con énfasis a la filología en el ámbito del periodo clásico de la Grecia ateniense, en que se acuñó el término por el pensador Aristóteles. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Néstor Orlando Barón Velázquez, abogado y sociólogo especialista en filosofía política y en derecho público de la Universidad Externado. Ha sido subgerente jurídico de la Caja de Vivienda del Distrito Capital, docente en distintas universidades del país, abogado litigante y actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Tan pronto termine su exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Néstor Orlando Barón, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo muy especial para usted. E igualmente un saludo muy especial con mi agradecimiento a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, e igualmente a la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Asimismo, un saludo a todas las personas, abogados y servidores públicos que se han conectado a esta videoconferencia. Es muy grato para mí hablar sobre este tema que me apasiona, que es la ética. Sin embargo, a la vez debo de dejar claro que es uno de los temas más difíciles en materia de ciencias sociales para precisarlo en nuestra lengua española. Y precisamente por eso la ubicación perfecta que hace la doctora Mónica Cuellar de el sitio donde se genera por vez primera este concepto que está en materia de tiempo y espacio, en materia temporoespacial lejana, muy lejana de nuestro contexto. En primer momento debo de ubicar que la principal dificultad para entender la conceptualización ética desde los ámbitos de teoría y praxis, teoría y práctica, es el lenguaje. Todos sabemos que esta lengua griega clásica es una lengua de las denominadas lenguas muertas. No porque hoy no se utilice, no porque hoy algunos no la hablen, sino porque principalmente en el contexto en que se originaron las palabras
que nos ilustran en temas de la filosofía y todo lo que de allí se desprende hasta llegar a todas las ciencias, esas palabras filológicamente, como lo vamos a ver con la misma palabra ética, han perdido toda su connotación inicial. Hoy podemos hablar, como muchos aquí ya lo saben, de ética desde otra conceptualización completamente diferente a la de sus inicios greco-latinos, incluyendo obviamente por los latinos a los romanos. Aquí debo de empezar, como bien se anotó al comienzo, por la etimología de la palabra ética. Y encontramos la primera dificultad. No hay consenso en los tratadistas para entender qué es realmente la ética en sus comienzos. Y etimológicamente tenemos un problema para definir el prefijo ethos, de donde proviene la palabra. Ethos, en un acercamiento que es el de mayor reconocimiento por la mayoría de autores, tiene un significado que está lejano de la gran mayoría de escritos en relación con la ética. Ethos, lo que viene a significar entre su etimología y su filología, lo que entendían los griegos inicialmente, es el concepto en español de carácter. El carácter es algo que está al interior del ser y que se expresa. Tiene que ver, como lo dice en algún momento dado Aristóteles, lo va a entender Aristóteles en la gran obra Ética para Nicomaco, que es el primer autor que nos acuña el concepto concreto ethicus. No el ethicos latino, sino el ethicus, ethicos griego, y no el ethicus latino. Dejo claro eso, que a veces nos confundimos ahí. Entonces, es una expresión inicialmente de acuerdo a lo que van a decir los dos precursores principalmente del concepto de ética, que son en su orden Sócrates y Platón. Es una expresión interna que tiene su inicio internamente. Me hago entender. Como quiera que es de carácter, del carácter, el carácter es algo totalmente interno. Sin embargo, tiene que ver claramente, según afirma el mismo Platón en sus discursos en relación con el pensamiento expresado por Sócrates, tiene que ver con los sentimientos, con las sensaciones y las emociones internas. Sin embargo, lo interesante, y en esto está completamente de acuerdo Aristóteles con los dos pensadores, con su amigo y maestro Platón y con Sócrates, es que estas sensaciones, estas emociones, estos sentimientos y hasta las pasiones, como lo va a decir Platón, no salen per se por sí solas del ser. Ahora voy a hacer la diferencia entre Platón y Sócrates para entenderlos mejor, sino que pasan por el cernidor que es la psique, la psiquis, la razón, la mente. Esa es la clave determinante. Y no se quedan en la sola teoría. Lo otro importantísimo y para la gran diferencia con la ética, con la moral, ¿sí? Es que a la vez que es teorizar, que es pensar en el orden ético, ¿sí? Tiene que unirse a la acción, a la praxis, a la práctica. Por eso es tan rica la ética y tan diferente en un momento dado a la moral. En su momento tocaremos el tema. Debo presentar, eso sí, disculpas,
debía haberlo hecho antes, por pretender hablar con cierta profundidad de un tema tan serio y de tanta magnitud como es el de la ética. En un mundo donde estamos viviendo sin ética, donde nos faltaría mucha ética para mejorar las condiciones humanas de todos, como vamos a ver, es el telos de la ética. Entonces, para ubicarnos en un mejor contexto del inicio de la génesis de la ética, debemos de hablar del sitio donde la ética comienza a producirse a partir del actuar de un grupo de seres humanos. Y no es otro sitio, sino la polis ateniense. Es allí donde se va a generar, como bien lo sabemos todos aquellos que nos dedicamos a estas actividades, la filosofía. Se van a hacer las primeras preguntas acerca de el origen del universo mismo, de qué está compuesto todo, hasta pasar a esa filosofía social de muchos pensadores, principalmente de los tres ya citados. Y esa polis no la debemos de ver con las traducciones muy ligeras que hacemos la mayoría de pensadores en relación con este tema. No se puede traducir, para entender mejor el concepto de ética, polis ni como estado ni como ciudad. Sí, es lógico que el estado no tenga nada que ver con esa antigüedad clásica griega, ni con la antigüedad clásica latina o romana, porque el Estado aparece después del Renacimiento, ya a comienzos de la modernidad. Y aquí es necesario detenerse uno un poco, no a pensar desde el punto de vista teórico, sino a pensar desde el punto de vista práctico. ¿Cómo se hace la polis? El qué de la polis, el por qué de la polis, el qué de la polis y el para qué. Y muy brevemente, porque reitero, en un espacio tan corto de tiempo, no podemos explicarlo todo con la profundidad que se quisiera. La polis ateniense, concretamente, se genera no desde el punto de vista de Estado, o sea, una cuestión propiamente de la política, como se entiende hoy, ni una cuestión de ciudad, como se entiende hoy, sino lo va a decir en su gran obra mal titulada La política de Aristóteles, es la comunidad perfecta. Esto quiero que lo entendamos en toda su dimensión, principalmente en el orden de ser servidores, la mayoría de quienes están escuchándome. Esa figura de comunidad perfecta tiene que ver entonces principalmente con quiénes son sus componentes y su participación en ella. ¿Para qué se crea la polis? Entonces ahí es donde encontramos diferentes versiones, pero me voy a referir única y exclusivamente a la versión platónica y a la versión aristotélica. Platón dice que la polis se ha creado para la vida contemplativa y ahí entra en ese lenguaje que va a recoger Aristóteles para acuñar el concepto de ética. Platón habla y Aristóteles también hablan de tres clases de vida: la vida vulgar, la vida común y corriente, la vida política, la que se ejerce al interior de la polis, y la vida contemplativa. Aristóteles no está de acuerdo con Platón. Aristóteles dice, no, la polis no se crea para eso. La polis, como quiera, que tiene unos fines concretos, ¿sí? Se dice por estos autores, el hombre solo no se puede abastecer, en consecuencia tiene que unirse con otros hombres para poder
abastecerse de todo lo necesario para vivir. Y acuña uno de los términos más hermosos de la filosofía aristotélica, que es el de eudaimonía. La polis tiene como telos supremo, o como lo citan algunos autores, como bien supremo, según Aristóteles, lograr la eudaimonía. La eudaimonía tiene que ver con la realización total del ser humano a partir del nous, de la inteligencia pura, para poder dominar el resto de su ser. Y ahí está Sócrates ayudándoles a estos dos pensadores, dándoles unas bases. El ser humano es todo lo que es el ser humano. No hay inicialmente diferencia alguna. Todos los seres humanos estamos compuestos por un cuerpo, por una mente, y eso nos conduce a la ánima, la parte de ánima, lo que se va a traducir posteriormente como el espíritu, lo que nos da vida. Y esto se traduce en el actuar. De allí en adelante están las grandes diferencias de los seres humanos en cuanto a esas partes, ya en cantidad, ya en forma y principalmente en el desarrollo de su physis. Podríamos decirlo sencillamente, en el uso que uno haga de lo que tiene. La physis, o sea, cómo se expresa la naturaleza del ser, no solamente consigo mismo, sino y principalmente con alter ego, con el otro yo, con los que uno convive, ¿sí? Esa es la polis. Es un concepto que para nosotros es supremamente difícil entenderlo. Ese alter ego, otro yo, ¿sí? No está representado principalmente en uno mismo, sino que está representado en el otro. Esa es la fundamentación ética inicialmente de Aristóteles. En consecuencia, Aristóteles no está de acuerdo con la ética que empieza a manejar Platón desde la vida contemplativa, sino que él dice, no, la expresión del ser humano en toda su dimensión tiene que ser en la polis, en convivencia con los demás, en la comunidad perfecta. Y debe desarrollarlo a partir de lo que tiene más allá de su corporeidad, de su parte morfológica, etc. Y aquí aparecen unos conceptos de total valía en la premisa ética aristotélica. Esa vida que tiene que ser en armonía total, tiene una serie de elementos, de principios, de valores y fines en sí mismos. Pues lo citaré rápidamente en el griego antiguo, sin embargo, es necesario también traerlos a colación con cierta explicación a nuestro español. Tienen que ver con el eusen, que la gran mayoría de traductores ubica como un buen vivir. Esta es de otra lengua, el origen de estas palabras son de otra lengua, tanto su ya también muerta, el indoeuropeo, y algunos dicen que el etrusco. Casi todos estos términos vienen de esas otras lenguas. Y ese eusen, en su comienzo, en su lengua originaria, parece que no tenía nada que ver con el buen o lo bueno en el vivir, sino con un bello vivir. Por eso Aristóteles va a decir que la polis
como comunidad perfecta debe asimilarse a la más hermosa de las mujeres o a la más hermosa de las diosas y engalanarse de tal manera que así sea. Ese bello vivir no puede ser sin el arete, sin encontrarle una excelencia a ese bello vivir. Y para que pueda existir esa polis bellamente y sea excelente el vivir dentro de ella, esto se debe hacer con Andrea. Valor, ese valor que se requiere para estar todos los días en la actividad necesaria conscientemente junto con el otro. Entonces aquí entra otro concepto por vía de la eudaimonía muy preciso, y es el bien común. Esa relación entre los antropos o polite de la polis debe siempre conllevar el bien común. Y para eso es que hay que tener valor, para ubicar el bien común, ¿sí? Lejos del egoísmo, ¿sí? Es pura comunidad. Ese valor tiene que ser asumido a su vez con frónesis, esto es, con prudencia. ¿Y para qué? Para templar el ser de tal manera que se exprese. En esa parte están de acuerdo Platón, Sócrates y Aristóteles. De tal manera que el ser se exprese templadamente, en armonía universal, como la mejor de las músicas en el universo. Sí, por eso no pierde su norte de Eusen, de un bello vivir. Esa Sofrosine, esa Frónesis, esa Andrea, van a pasar interesantemente a la escolástica, a los principios de la religión católica, como las virtudes teologales con diferentes nombres. No tenemos el tiempo para mirar esa partecita, pero es muy importante entender cómo todo esto de lo que estamos hablando y de lo que no hablaremos mucho más, ¿sí? Pasó de estas culturas griegas y latinas a ser parte de los libros sagrados de la escolástica y por ende de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es la tendencia de todo esto? Qué maravilla, como lo decía la doctora Mónica al hacer la presentación del tema. ¿Cuál es la tendencia de todo esto? Bueno, término griego no es tan importante sino su explicación. Llegar a dikaiosine. Esto es llegar a lo justo, a la justeza y por ende a la justicia. Aquí, qué difícil es comprender esto. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que realmente tiene justeza? ¿Cómo llegamos a la justicia? El ejemplo que más me ha gustado, con el que me quedé hace muchísimos años, con un amigo, profesor que sabe de esto mucho, sí, era una explicación muy sencilla. Es por qué y para qué y cómo se hace una mesa o un escritorio o cualquier cuestión que utilice el ser humano. Entonces la mesa se hace para que sirva para lo que se pensó hacer. Si la mesa está bien hecha y sirve, tiene justeza, es justa. En ese orden de ideas, nosotros los seres humanos producimos a través de la historia de la humanidad una serie de ideas. Esas ideas son las que, dice el señor Aristóteles, deben buscar ser justas, tener justicia, tener justeza para llegar a la justicia. No es fácil comprenderlo,
pero voy a ubicarlo en un concepto inescindible de la ética en el orden aristotélico y también socrático y platónico. El concepto de politeia, que es el que normalmente se traduce por la mayoría de autores como democracia, pero no en el orden de una democracia en la conceptualización política de hoy. Esto es el gobierno de las mayorías o de todos. Bueno, no. Es y principalmente la participación de todos los, bueno, ustedes saben que esa Grecia antigua tenía un defecto muy fuerte visto a la luz de la misma justicia, ¿sí? De la modernidad, ¿no? Y es que solamente en la politeia, en la polis, podían participar los hombres libres, quedaban por fuera las mujeres, pero y los esclavos y los extranjeros. Pero a la mujer se le daba un papel preponderante, quizá mucho más importante que el del hombre, que era prácticamente la administración interna del oikos, o sea, del hogar, la educación y principalmente formación de los niños. Entonces, esa parte es vital en el orden de la politeia. Y esa politeia no solamente tiene que ver con la participación en la construcción de la polis por parte de todos los hombres libres, sino también en la toma de decisiones y el hacer, el quehacer diario de la polis en continuo diálogo a partir de quién administra la polis. Hoy, después de nuestro amigo Montesquieu, poder ejecutivo, quién redacta, quién escribe, redacta nada más las leyes que hacemos entre todos o que hacen todos los hombres libres en la polis, poder legislativo, Montesquieu, y por último, quiénes de ellos, de esos participantes en la polis que se reúnen continuamente en el ágora, quiénes deciden sobre los problemas que tengan los políticos, los antropos, las personas al interior de la polis ateniense, poder judicial. La cuestión es supremamente sencilla en ese orden de ideas. Otra de las claves determinantes para esa ética en esa polis ateniense es el diálogo continuo, ¿sí? El verbo, el lenguaje, ¿sí? Continuo con todos los demás miembros de la polis. De allí en adelante, la ética ha tomado otras vertientes. Entra directamente a la filosofía y la gran mayoría de libros de filosofía tratan de la ética. Algunos tratan la ética como si fuese solamente una parte de la filosofía que estudia el problema entre el bien y el mal, y de ahí para adelante toma otras connotaciones completamente diferentes a las originarias, a la génesis griega. Sin embargo, la gran mayoría de autores no dejan por fuera la posición inicial ética de Platón, ¿sí? Con su idea principal del racionalismo, el mundo de las ideas perfectas, el topos urano, ¿sí? Pues a lo que aspira Platón con eso es que el nous se eleve de tal manera que llegue a ser contemplativo de este mundo y deje a un lado todas las sensaciones, las emociones, las pasiones y los sentimientos, y única y exclusivamente actúe seguido por el nous, guiado por el nous, mejor. Por eso, para él, el ideal
de un gobernante para la polis es el rey filósofo. Y precisamente está pensando siempre en que ese rey filósofo fuese Sócrates, su gran amigo y maestro, a quien le dedica gran parte de su pensamiento. Pero Sócrates, en una ironía supremamente interesante, le ha dicho a Platón otra cosa. Platón dice, clave principal del pensamiento ético de él, que todos los hombres, todos los seres humanos, por tener nous, por tener psique, psiquis, siempre nuestra tendencia es al bien. Problema para que él ubique qué es el bien, pero lo lleva también hacia la vida contemplativa. Con lo cual no va a estar muy de acuerdo Aristóteles. Y dice Platón, pues sencillo, si todos los hombres tenemos tendencia al bien, entonces nos dedicaremos solamente a meditar, a pensar sobre ese bien y bajo esa égida actuaremos. Sócrates ha dicho, no, el ser humano, como todos los demás seres humanos, está compuesto morfológica, psíquicamente y animadamente de las mismas condiciones. Luego, todos los seres humanos tenemos inserto lo que puede hacerle daño a los demás, puede hacernos daños a nosotros mismos, puede hacerle daño a los demás y puede hacerle daño al entorno. ¿Sí? Él no habla del bien y del mal. Como buen griego ateniense que era, ¿sí? No habla del bien y del mal como tal. Platón sí, Platón ha salido de Grecia, ha estado por fuera mucho tiempo, ha estudiado otras culturas y tiene la idea del bien muy concretamente como el telos último del ser humano. Aristóteles no, Sócrates no. Sócrates ve al hombre de carne y hueso y lo ve tal como es y ve que todos tenemos actuaciones que nos hacen daño a nosotros mismos, le hacen daño al entorno, le hacen daño a los demás, ¿sí? Y dice, la clave es que por vía de la psique, del nous, del razonamiento puro, se deje salir hacia afuera solamente aquello que produzca beneficio a sí mismo, a los demás y al entorno. Muchas anécdotas tiene Sócrates al respecto. Una de ellas, cuando alguien lo aborda, un fisonomista lo aborda y le dice, señor Sócrates, amigo Sócrates, bueno, como se trataran para esa época, veo que usted, de acuerdo a su morfología, a sus rasgos, es una persona egoísta, deshonesta, injusta, inequitativa, etc. Sócrates le acepta. Se lo dice delante de los amigos con los cuales estaba conversando. Uno de los amigos de Sócrates le pregunta, pero maestro, ¿cómo usted, demostrándonos que es todo lo contrario, acepta que es usted así? Y él le responde, sí, así soy yo en mi interior. Lo que no permito es que salga eso de mí. Y sale lo que ustedes han visto que de mí sale hacia usted, hacia mí, hacia mi familia, hacia ustedes y hacia el entorno. Esa idea socrática en gran medida la toma el señor Aristóteles y se aleja de la idea platónica y dice que la única manera, en consecuencia, de llegar a lo justo, a la justeza y a la justicia es por vía de el término que más utilizan los autores, de la racionalidad. Bueno,
hay muchas otras cuestioncitas que podríamos hablar, principalmente de la politeia en relación con la expresión ética y la unión concreta, inescindible entre teorizar, ¿sí?, pensar y actuar. Teoría y práctica para estos pensadores y para la gran mayoría de atenienses era una sola cosa. No estaba escindida como hoy. No había separación como hoy tenemos. Por un lado va la teoría y por otro lado va la práctica. Hay algunos aspectos que son vitales para poder seguir comprendiendo lo que es la ética. Principalmente la diferencia entre la ética y la moral. La gran mayoría de autores no hace esa diferencia. Tomamos, por ejemplo, a Kant o a De la Cortina, ¿sí? Y normalmente nos están hablando de ética y de moral como si fuese lo mismo. El problema está en las dos palabras que anuncié inicialmente, una griega, éticos, y la romana éticos. Entonces, ese prefijo ética, de ética, ethos, que es carácter, y su sufijo ico o ica, que es referente a reflexión acerca de, ¿sí?, nos conduce a entender claramente qué es la ética, ¿sí? Es una reflexión, una referencia a el ethos actuado, el ethos, el carácter actuado, reflejado en el otro yo. Caso concreto, como les decía, en la polis. Mientras que los romanos, y riquísimo es en ese sentido el liberto Epicteto, aunque es válido leer al respecto a cualquier otro pensador romano, nos ilustran de que la moral tiene que ver con el pensador maní, el maniqueísmo en general, en relación con la distinción y el estudio entre el bien y el mal. Lejos esa propuesta de la ética griega. Entonces aquí vamos más por vía de el mores latino, la costumbre o las costumbres. Y la gran crítica que se encuentra en la mayoría de autores al respecto es que esa moral por vía de costumbre no es una cuestión del interior del ser, sino es una cuestión del exterior. Esto es, en los términos antiguos, de lo que le imponía la comunidad a cada uno de sus miembros. En términos de hoy, la sociedad. ¿Sí? Recordemos la gran diferencia que hay entre comunidad y sociedad. Allí debemos de dejar claro, y ya esto a manera de conclusión, una de las primeras conclusiones o la conclusión principal que voy a hacer. La ética es diferente de la moral, mientras que la moral defiende el cumplimiento de las costumbres, ¿sí?, de las normas que impone la sociedad. En cambio, diferente, la ética defiende los principios, valores, elementos que guían desde la interioridad el comportamiento humano. Así estén en contra en un momento dado de esa tradición de las costumbres y que imponen las normas. Para poder entender un poco más
habría que pasar por aquellos sucedáneos quienes sucedieron a estos pensadores, tanto en el orden puramente griego, hablar de un Demócrito, por ejemplo, que se enfrenta en un momento dado a ciertas teorías de las que hemos citado, o a pensadores como los hedonistas, tanto Cirene como los demás hedonistas, pues nos llevarían a entender un poco más esa ética en el orden griego. Pero no podemos quedarnos ahí toda vez que ya es imposible retomar esa ética griega. Sin embargo, sí es necesarísimo mirar algunos aspectos que empezaron a trabajar otros pensadores más lejanos de ellos. Casos como Hipatia, ya por ahí en el siglo III, en Alejandría, quien dirigió, como bien lo saben muchos, la famosa Biblioteca de Alejandría. Hipatia, qué vida tan ética, y su muerte es precisamente como la muerte de Sócrates. Es el mejor ejemplo ético, la muerte de Sócrates. Acepta la condena a morir por los efectos de la cicuta, ¿sí? A pesar de que consideraba que no había violado ninguna norma ateniense, pero dice, yo ayudé a hacer las normas atenienses, los atenienses me han condenado a la muerte, y a pesar de que yo puedo evitar la muerte por vía de la cicuta, la acepto porque soy coherente con la polis que ayudé a formar, de la cual hice y hago parte. Esa es la relación entre polis y antropos, polis y hombre. Ejemplo similar, el de la gran pensadora, filósofa, astrónoma, física, Hipatia. Pero hay otra serie de ejemplos supremamente interesantes. Por ese mismo orden de ideas, Giordano Bruno, quien conoció muy de cerca a estos pensadores, está Pico de la Mirandola, y posteriormente es necesarísimo leer al mismo René Descartes, a David Hume, a Roger y Francis Bacon, y así sucesivamente. Hay una cantidad de ejemplos de vida ética y conceptualización ética. El gran también Michel de Montaigne, extraordinario pensador también, y con unas obras en sus, unos aspectos éticos en sus ensayos excelentes. Llegar también a unos topes, a unos picos de la ética en el orden estatal y jurídico. Dos principalísimos, pero por favor, lejanos. Kant y Hegel. Con Kant, años hablando de su concepción ética y su relación de la ética con el derecho, su relación de la ética con la moral, mejor, y con el derecho y con el Estado. Bueno, pero y principalmente en esa relación del Estado y el derecho y la moral y obviamente la ética, Hegel. Ese gran espíritu que va a considerar Hegel debe de implementarse por todos los hombres que pertenezcan a un Estado, sí, tiene que ver con una conceptualización puramente ética. El espíritu que une a los hombres para hacer el Estado es, en el orden hegeliano, ético. Pero para ir terminando esta charla muy ligeramente, es necesario citar para la
actualidad a uno de los grandes pensadores vivos que tiene que ver con la filosofía del derecho, con la sociología del derecho, y en consecuencia hablar de Jürgen Habermas, como para ilustrar muy concretamente. Habermas conduce todo este pensamiento ético a lo recto, a lo correcto. Esa simplificación habermasiana que la hace con muchas palabras, con un escrito muy largo, es de recibo hoy para nosotros los juristas, para los servidores en general del Estado, para los funcionarios en general. ¿Por qué? Porque no deja la ética en el sitio privilegiado del ser humano en su actuar egoísta, que estaría bien, o está bien. El comportamiento ético nos conduce a la eudaimonía, que inicialmente la mayoría de traductores traduce como la felicidad. ¿Sí? Es permitirse el ser humano darle toda su expresión a su interioridad para vivir de la mejor manera individual y colectivamente. Por lo tanto, esa llegada ética de Habermas es de un recibo total en esta modernidad, en estos tiempos. Ojalá aplicáramos un poco más esa rectitud en el hacer y principalmente, les decía, sacarlo de nuestra individualidad, de nuestros círculos mínimos y ampliarlos a los círculos máximos, como es el del Estado moderno. Y tanto que necesita un Estado de Colombia que se exprese lo recto, lo correcto, la rectitud en ese actuar. Esa reflexión podría también hacerse como una conclusión final. No sobra hablar de la ética y de la mujer, o de la mujer y de la ética. Y aquí es necesarísimo, ¿sí? Solamente citar algunos nombres que nos han enseñado tanto desde la teoría como desde sus vidas un mundo ético. Me referiré a 3 o 4 damas que así lo han hecho. Tenemos principalmente, a mi modo de ver, enfrentada a una situación supremamente difícil, como también se han enfrentado a situaciones muy difíciles esos pensadores éticos, empezando por Sócrates. Baruch Spinoza, un ético profundo, tanto en teoría como en su vida, sí se enfrentó en su época a los principales pensadores y en un mundo donde los cristianos lo odiaban por judío, los judíos lo odiaban por cristiano, y bueno, los intelectuales lo detestaron porque no cabía en su círculo, etcétera, etcétera. Muy bien. Y las damas que citaré, que les dejaré a ustedes para que se nutran éticamente con su pensamiento, tienen unos escritos excelentes, son Hannah Arendt, decía, Hannah Arendt, Adela Cortina, Martha Nussbaum, Victoria Camps, entre otras. Debo de dejar claro con lo que inicié. No es fácil hablar de ética en un tiempo tan corto. Me encantaría, por ejemplo, hacer esa relación directa que empieza a hacer Augusto Comte
creador prácticamente de las ciencias sociales con la sociología, entre lo que es la sociología y todo el ámbito de las ciencias sociales y lo científico con la ética. O hablar de la ética desde el ámbito económico, como lo hace el gran pensador primario de la economía, Adam Smith. Sí, esa relación tan interesante que hace de la ética con la economía, este señor es brillante. Y otros personajes como el premio Nobel Amartya Sen, también hace una relación supremamente interesante ético-económico. Eso es todo por ahora. Le dejo la palabra a la doctora Mónica Cuéllar para efectos de preguntas, de inquietudes. Eso sí, quedo altamente agradecido con todos y cada uno de ustedes por haberme escuchado y la oportunidad de haberles hablado de este tema. Disculpen ustedes tan rápidamente. Gracias. Muchas gracias, doctor Néstor, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿existe una ética profesional para los abogados y para los jueces? Gracias, doctora Mónica. Según lo veamos, disculpen ese según, si vamos a ver la ética desde el ámbito puramente griego en sus orígenes, la ética es una sola y se expresa de diferentes maneras. Por eso traía a colación a Habermas, porque él, basado en esa ética aristotélica recogida de la Atenas que él conoció, que él vivió, aunque hay una historia supremamente interesante sobre el juicio que le inician a Aristóteles en Atenas. Él lo elude. Pero bueno, lo importante aquí es entender que Habermas recoge todo ese pensamiento y dice prácticamente no podemos tener esa misma ética, esa misma práctica ética en nuestros tiempos. Luego, en nuestros tiempos, lo ideal es pensar y actuar recta y correctamente, con rectitud. En ese orden de ideas, esa rectitud, eso recto, eso correcto, obedece para todas las profesiones. Esto tiene que ver con lo que algún autor, cuyo nombre no recuerdo en este momento, dice sencillamente: la ética en un momento dado se trata de pensar y actuar correctamente, parodiando a Habermas. Pero, recordemos nosotros que transferida, entonces ahí sí, transferida a la moral por vía latina, por vía romana, entonces encontramos una serie de códigos, de normas, de contenido ético-moral por vía de comportamiento, de conductas, que nos ilustran claramente cómo debe comportarse, en este caso, los servidores de la rama judicial y los abogados con el Código Disciplinario Único. Entonces, cada uno escoge. Aquí esta clase, disculpen, esta charla no es una clase, ¿sí? Aquí no pretendo yo enseñarle nada a nadie ni guiar a nadie, solamente dar una conceptualización de cómo se debe ver la ética. Gracias, doctora Mónica. Siguiente pregunta, doctor Barón. ¿Existen diferentes clases de éticas? Sí, hoy sí. Es el gran problema de la ética, a mi modo de ver. Hoy sí existen éticas calificadas de muchísimas maneras, con muchos apellidos, como dijese alguien. Sin embargo, si nos atenemos al concepto etimológico y filológico que hemos tratado de comprender en la tarde de hoy, no podríamos calificar la ética de ninguna manera. Ese pensar y actuar éticamente tiene que ser de manera, como lo va a decir Federico Nietzsche, ¿sí? De manera consciente, estar
ese es un llamado interesante de Nietzsche, estar alertas en cada instante de la vida, ¿sí? Para actuar éticamente, ¿sí? Para coger el rumbo hacia el ser humano en plenitud, concepto del superhombre nietzscheano, el ser humano en plenitud. La traducción del alemán a nuestro español un poco difícil. Nietzsche no hablaba de superhombres, Nietzsche hablaba del camino que debe seguir el hombre. El hombre nace animal, el hombre nace animal, el puente es el hombre y la llegada es el ser humano. Se me olvidó hablar un momento y por razones de tiempo del paso de toda esta conceptualización ética y moral a la escolástica y a los libros sagrados de la Iglesia Católica principalmente. Es interesante ver ese paso, ¿sí? Para responder esta y otras preguntas, ¿no? Porque esta religión y la filosofía escolástica conducen la filosofía, la ética, por el mismo trayecto, por la misma senda inicialmente griega, ¿sí? Es para la vida, es un telos para la vida, ¿sí? Obviamente que con la salvedad, pues, de que la verdadera felicidad en el orden eclesiástico católico estaría en el otro mundo. La eudaimonía, la felicidad, la verdadera felicidad en el orden ateniense está en el desarrollo del ser humano en la polis. Sí, Última doctora. Gracias. pregunta, doctor. ¿Cuál es el impacto social de un profesional del derecho o juez que actúa constantemente con ética? Gracias, doctora Mónica. Esa es quizá la pregunta más relevante frente a esta charla. Pues es total, ¿no? Es que las cosas mejoren en los órdenes en que estamos viviendo en Colombia. La ética va a jugar un papel determinante, pero no solamente en el actuar, en el quehacer de los servidores de la rama judicial, de los jueces y de los mismos abogados, sino también principalmente en el ámbito de la creación de la ley desde la ley suprema, desde la constitución política. Si esto lo hacemos solamente desde ámbitos metodológicos, tecnológicos, y no tenemos en consideración al ser humano como tal, a ese ser de carne y hueso con el que aprendió tanto Sócrates y pasó a ser el hombre de mayor sabiduría en esa filosofía ateniense. Si no tenemos en consideración eso, pues vamos a ser siempre mezquinos en unas leyes que sean completamente incluyentes, que eliminen el gran grado de violencia, de injusticias, de inequidades existentes hoy en nuestro país. Hay muchas cosas que decir desde el ámbito ético. Hay una cantidad de libros, tanto en la literatura como en libros especializados en cualquier ciencia, rama, arte, etcétera, ¿sí? Que son nutridos de ética, en los cuentos, en las caricaturas. Si uno quisiera realmente ver ese impacto de la ética en el actuar, en el quehacer de nosotros los abogados y de los funcionarios de la rama, basta con leer obras como La Utopía de Tomás Moro. Es una obra de una excelencia ética y estética, ¿sí? Maravillosa. Que podríamos en gran medida, obviamente, no ese sueño, llevarlo a la realidad. Y por otro lado, tenemos unos escritos aquí en nuestro país
que nos dan lección ética y que ojalá pudiésemos dialogarlo en los ámbitos en que se deben dialogar, las juntas de acción comunal, los consejos municipales, distritales, las asambleas departamentales, el Congreso, pero con inclusión de todos los ciudadanos que se interesen en estas temáticas, ¿sí? Para hacer unas leyes acorde y que se puedan realizar en su totalidad en el ámbito de toda la ciudadanía. Y una de esas obras que invito a leer, un escrito supremamente rico, es ese libro que ya lleva un tiempito en las librerías, Cómo mejorar a Colombia. El papel de la justicia en cómo mejorar a Colombia es determinante. Creo que así estaría respondida de alguna forma esa pregunta. Sin embargo, los invito a todos y cada uno de nosotros a que reflexionemos y pongamos nuestro grano de arena para solucionar la gran problemática en la que se encuentra, en la encrucijada que se encuentra Colombia. Gracias, doctora Mónica Alexandra, y gracias a todas las personas, a todos los servidores presentes. Y nuevamente gracias a las directivas de la Escuela Judicial Lara Bonilla por haberme permitido este momento para hablar de un tema tan apasionante. Un agradecimiento muy especial al doctor Néstor Orlando Barón Velázquez por su excelente explicación acerca de la ética, desde su etimología, con énfasis a la filología en el ámbito del periodo clásico de la Grecia ateniense, en que se acuñó el término por el pensador Aristóteles, y la relación y diferencia con moral, tal y como lo mencionó, doctor, y otros aspectos sociales, religiosos, políticos y jurídicos. De igual forma, atendiendo la relación de la ética con otros conceptos de la lengua griega antigua, ya desaparecidos, tales como polis, politeia, alter ego, aristo, arete, andreía, pónesis, y diferentes términos que, entre otros, ya su explicación en nuestro español hasta la modernidad han tenido mucha evolución. Muchísimas gracias. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.